Paz y bendiciones en este día tan hermoso. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y hablando de un tema que es muy bonito. Le pido al Padre que nos mande su Espíritu Santo para que nos ministre, porque Jesucristo mismo lo prometió diciendo que iba a mandar un consolador y Él nos iba a enseñar todas las cosas. Y dándole la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, ponemos este momento en sus manos y que sea su Espíritu quien nos ministre a través de la palabra de Dios. Vamos a estar mirando en el libro de Levíticos un par de citas bíblicas que nos van a llevar a comprender mejor por qué Dios en su sabiduría fue poniendo en orden en el tabernáculo la orden de los altares. Había 3 altares, lo cual nos habla de un número que en Dios enseña perfección, y a la misma vez cada uno de ellos nos va enseñando la forma en la que nos debemos de conducir para irnos acercando a Dios poco a poco, y eso es lo que vamos a estar estudiando. Les invito a que se queden y estudiemos juntos en su canal. En el tabernáculo a Moisés se le dio la orden de tener 3 altares. El primer altar era el altar del sacrificio, y este altar tenía una función muy específica que vamos a estar mirando ahorita, y se encontraba ubicada en la entrada del tabernáculo, justo antes de la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí estaba el altar del sacrificio, y una vez que uno entraba en la puerta o la cortina que estaba ya para entrar al tabernáculo en sí, a la tienda, digamos, ahí estaba otro altar, que era el altar del incienso, y tenía una función que ahorita vamos a mirar. Y luego estaba el lugar santísimo, que estaba cruzando la otra cortina o el velo, y ahí se encontraba el arca del pacto con las tablas de la ley, y tenía una función muy especial también. Entonces empezamos en el altar del sacrificio. Nos enseña la palabra de Dios que la persona que quisiera tener una relación, o que reconociera que tenía una culpa y un pecado delante de Dios, dice que tomara voluntariamente una oveja o una vaca y la trajera al sacerdote a la entrada del tabernáculo. Y para eso voy a leer la cita. Se encuentra en Levíticos 1, versículo 2 y 3. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere de holocausto vacuno, macho sin defecto será, y lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ahí era el primer acercamiento que iba a tener aquel hombre que estaba reconociendo que tiene una culpa o pecado delante de Jehová. Venía a la primera altar y traía su sacrificio. Y esto nos enseña a nosotros, o representa que en estos tiempos nosotros tenemos que reconocer que somos hombres pecadores, y que necesitamos venir al altar del sacrificio a confesar nuestras culpas y traer a ese cordero como allá lo ofrecían, pero ahora es simbólico, y nosotros que estamos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo tenemos que venir a ese altar de sacrificio y a reconocer que Jesucristo es el cordero que Dios ha proveído para que nos abra el primer paso hacia la siguiente fase o la otra altar, que es de otra
otro nivel, y en esta ocasión son niveles espirituales en los que nos vamos a ir conduciendo a través de la obediencia en Cristo Jesús. Y entonces nosotros, reconociendo que somos faltosos delante de Dios y que necesitamos que alguien interceda por nosotros, acudimos a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que quebrantarnos. Tiene que haber un espíritu de quebrantamiento dentro de nosotros, porque en ese altar se degollaba a la ofrenda y se quemaba y se echaba en el fuego, y ahí moría prácticamente todo lo que le estorbaba al hombre pecador para tener un acercamiento con Dios y a los siguientes altares. Nosotros, si venimos a los pies de Jesucristo, tenemos que dejar en Él, que entregar todas nuestras culpas y dejar que todo se vaya de nosotros, entregarlo a Él. Y Él dice que Él los enterrará en lo más profundo de la mar y no tendrá más recuerdo de todo eso. Entonces tenemos que entregar todo y olvidar todo eso, el pasado, y empezar una vida nueva con nuestro Señor Jesucristo al frente y como nuestro sumo sacerdote, y también como nuestro Cordero que fue entregado por nosotros. La función como sumo sacerdote que Cristo hace es lo mismo que hacía Aarón, que lideraba al pueblo por una senda de santidad, o a la misma vez los conducía a la presencia de Dios, y hacía de intermedio para que hubiera una reconciliación entre Dios y los hombres por medio del sacrificio. En la segunda altar es una representación de la forma en la que, una vez que ya nosotros hemos sido reconciliados con Dios en el altar del sacrificio, afuera de la tienda de reunión o afuera del tabernáculo, entonces podemos pasar a la segunda altar, en donde en el tiempo antiguo en el tabernáculo solamente entraban los sacerdotes. Ahí entraban ellos solamente para hacer el servicio del sacerdocio, que era mantener los panes, que había una mesa de panes de la preposición y el vino, y había otra mesa en donde estaba el altar del incienso, lo que es que vamos a estar analizando ahorita. Y estaba también en ese lugar el candelero de las 7 puntas que ardían constantemente, y que el sacerdote diariamente tenía que entrar a ese lugar y mantener las velas o las luces del candelero encendidas, y también cada semana cambiaba los panes de la preposición y el vino, y a la misma vez también cada mañana el sacerdote ofrecía incienso aromático quemado en el altar del incienso. Ahí entraba el sacerdote todos los días, y a través del sacrificio de Jesucristo nosotros hemos tenido lugar de entrada a ese lugar, que es un lugar santo. Así era llamado ahí, y era santo porque el servicio que ahí se hacía era de reconciliación, y era de una relación constante con nuestro Dios. Y para nosotros poder entrar a ese altar, hubo que haber un sacrificio del que estamos hablando, que Jesucristo lo llevó a cabo. Y entonces el incienso que el sacerdote quemaba subía como olor grato, y eso habla de nuestras oraciones. Nosotros nos debemos de acercar a ese lugar con toda reverencia para hacer oración de acción de gracias, para que en nosotros nuestra vida se mantenga en una comunión perfecta y en armonía
con nuestro Dios, porque el sacrificio ahí o el servicio del sacerdote era continuo, era del diario, tenía que hacer todo eso, mantener el fuego encendido, mantener el altar con incienso aromático, y a la vez a cada semana cambiar los panes y el vino. Y es un servicio constante, y eso nos habla de la constancia que debemos de tener nosotros una vez que Cristo nos ha traído a ese lugar santo. También estaba el lugar santísimo, y es importante que conozcamos que no tenemos que brincarnos ningún de estos órdenes, porque muchas veces, debido a que no sabemos, sin haber pasado por el altar del sacrificio, queremos entrar directo hasta el lugar santísimo, y Dios no estableció así, sino que tenemos que ir paso por paso. Tenemos que primero quebrantar nuestra alma y espíritu afuera del tabernáculo, y luego hacer como hacía el sacerdote, que es una constancia en una vida en santidad, constantemente manteniendo una comunión con Dios y haciendo para Él el servicio como de sacerdote, que es mantener nuestra lámpara encendida mediante la lectura de la palabra de Dios, y poner incienso en el altar del incienso, lo cual nos habla de una vida constante de oración, para que podamos seguir teniendo esa relación con Dios, y a la misma vez la palabra de Dios, que es el pan de vida, lo tenemos que nosotros mantener siempre constantemente vivo delante de nosotros. Y una vez que tenemos una vida con esa forma de ser, entonces el sacerdote dice que para entrar al lugar santísimo lo hacía una vez al año, y solamente entraba con un sacrificio. Y esa cita la vamos a leer en Levítico 16, versículo 2 y 3, dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y dice: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Esa era la orden que estaba dada. No podía entrar él solamente por querer estar ahí en comunión con Dios, sino que tenía que llevar un sacrificio. Y entonces todo eso nos da a nosotros, nos enseña que para estar en el lugar santísimo es un lugar de mucha reverencia y mucha solemnidad, y no podemos querer estar en ese lugar sin antes tener una vida en comunión con Dios. Pero antes de una vida en comunión con Dios tiene que venir un acercamiento con el Cordero, que es el que nos reconcilia y nos trae a los pies de Dios, y luego la vida constante, para poder entonces nosotros acercarnos al lugar santísimo y tener la comunión de nuestro Padre Celestial. De todo eso, el que nos provee para estar en estos lugares es la persona de Jesucristo, como el Cordero de Dios y como nuestro Mesías, como el sumo sacerdote que fue ungido para hacer todas esas funciones, y lo más importante, que es que nos ha lavado con su sangre, y también nos ha llamado a vivir una vida en comunión con Él, y a la misma vez el destino de nosotros es estar en ese lugar santísimo, en la presencia de nuestro Dios. Si tenemos una vida que no va en comunión con estas cosas, tenemos que nosotros analizarla y buscar de Dios, buscar a Jesucristo,
principalmente y primeramente porque Él es quien nos reconcilia con el Padre y quien nos enseña una vida de santidad a través de los evangelios y las cartas de los apóstoles. Que Dios les bendiga y meditemos cada día en la palabra de Dios, que no se nos olvide que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Shalom.